4:34, Jaime Ballesteros. Él va a ser el primer ponente del curso. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber tenido este tiempo antes. Prometemos no desvelar nada de lo de la conferencia. Está también con nosotros Alfredo, que vamos a dar un aperitivo abierto de lo que pretende este curso y de conocimiento de la doctrina social de la Iglesia entre los cristianos, entre los diocesanos. ¿Coincide usted? Sí, pero yo creo que tampoco es culpa solo de la doctrina social de la Iglesia, sino que a lo mejor quizás hay una carencia de formación en general. Es verdad que la Iglesia necesita sobre todo testigos más que maestros, pero el problema es que ahora solo hay testigos y a veces no hay maestros que pongan una orientación, ¿no? Entonces es verdad que hay carencia de formación, pero bueno, cuando hay 300 personas que se apuntan para un curso, quiere decir que hay un deseo, por lo menos se está avivando un deseo, ¿no? Yo creo que es esencial descubrir que si no hay una visión cristiana de lo que es la vida en el ámbito social, es que no podemos vivir la plenitud de la vocación. Es tan sencillo como eso, ¿no? Un cristiano que desentiende sus deberes sociales, esto es el amor en el ámbito social, no puede vivir el mandato de la caridad. Entonces yo creo que por eso es tan importante, ¿no? Y de modo especial para los fieles laicos, de modo especialísimo. Esas serían, ¿cuáles podrían ser las causas de ese deficiente y escaso conocimiento? ¿Se ha quedado quizás un poquito en la estantería? Yo es que creo que hay un problema de que es la formación de los fieles laicos adultos. Sí. Claro, si la catequesis, claro, a un niño de 8 años no ibas a hablar de los temas de política, economía. Luego a los adolescentes bastante tienen en la cabeza muchas veces, bueno, ya veremos, ya veremos. Sí, bastante tienes con que consigamos que se confirmen y tener alguna vinculación con la parroquia para encima apabullarles a lo mejor, ¿no? Sí, pero el problema es que no es solo apabullar, es que cuando no ayudas a vivir en cristiano la vida, entonces lo que estás consagrando es la separación entre fe y vida. Porque al final, oye, ¿uno qué hace? Tiene familia, tiene trabajo. Si Dios no está ahí, ¿dónde va a estar? Entonces, esa falta de la formación en doctrina social de la Iglesia, lo que está ayudando es a esa secularización de la que tanto nos quejamos, ¿no? Es que el mundo secularizado, no es que son los mismos cristianos que tantas veces han dejado a Dios un poco de lado, pero porque no saben encontrarlo en su vida ordinaria. ¿Cómo ilumina el Evangelio mi compromiso en el trabajo, en la familia, en el tiempo libre? Entonces yo creo que es un problema y que luego, claro, los sacerdotes muchas veces el único instrumento que tienen para formar es la homilía. Porque, vuelvo a decir, muchos adultos tampoco tienen un deseo de formación así para, entre comillas, perder tiempo. Y una homilía no da para formar en estos temas. Uno puede hacer, pero bastante complicado es meter en 10 minutos la palabra de Dios, ayudar a vivir la Santa Misa, y 4 ideas sueltas. Entonces es muy difícil una formación integral. Y por decir, aquí yo creo que la cuestión es deseo de santidad. Si yo descubro que mi vocación está en el mundo, entonces veré la necesidad de esa luz para interpretar ese mundo, para sembrarles el Evangelio en ese mundo, ¿no? Cuando yo no descubro que mi vocación está en el mundo, entonces ciertamente puede ser una cosa superflua o para especialistas, ¿no? Este que es político, este que es economista, que se dedique a estas cuestiones, ¿no? Es la vocación de los fieles laicos la que está en juego. O sea, ¿pero usted cree que los políticos y los economistas saben de doctrina social de la Iglesia? No, pero el problema es que los que no saben digan, no, esto que lo estudien ellos. No digo que el problema es pensar que esto es solo para especialistas. El problema es culparnos a nosotros cargando la culpa a otros, ¿no? Claro, sí. La sociedad no la construye solo los políticos, solo los economistas, solo los juristas, ¿no? Es que la subjetividad de la sociedad empieza con cada uno de los ciudadanos que asumen responsablemente su misión de constructor responsable de la ciudad terrena, de la sociedad terrena, en vistas a la futura, ciertamente, pero es que la fe cristiana no nos aleja del compromiso en esta tierra, al revés, le da una sustancia nueva, un fundamento nuevo, ¿no? Y en cambio, pues muchas veces hay cristianos incluso que han consagrado esa separación fe y vida, o que dicen, bueno, en el cielo sea otra cosa, ¿no? Aquí en la tierra, que en el fondo es un poco la crítica marxista, ¿no? O el mismo Nietzsche, ¿no? Pues permaneced fieles a la tierra, no como estos cristianos que se dedican a pensar en el cielo y han dejado la tierra de lado, ¿no? Esa es una acusación que no es del todo verdadera, pero tampoco es del todo falsa, ¿no? Como el mismo Benedicto XVI reconocía en Spe Salvi, ¿no? ¿Tiene importancia la doctrina social de la Iglesia para la misión evangelizadora de la Iglesia? Evidentemente.
Juan Pablo II, de modo especial, ya lo decía Pablo VI, pero Juan Pablo II asoció la nueva evangelización a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Es un elemento esencial de la nueva evangelización. ¿Y por qué? Pues precisamente porque da sentido a toda la existencia cristiana. O sea, la fe cristiana no solo da sentido a un ámbito espiritual, los domingos, la misa, la oración, ¿no? Es que la fe cristiana tiene que iluminar toda la existencia cristiana. El amor cristiano es lo que tiene que normar todos nuestros ámbitos, también el ámbito social. ¿Cómo voy a querer al prójimo si no quiero su bien? ¿Y cómo voy a saber cuál es el bien de ese todo social en el que formamos parte? El bien de la empresa, el bien de mi universidad, el bien de mi comunidad de vecinos. Entonces, esa falta de amor al bien común hace que no podamos comunicar un evangelio vivido. Entonces, es esencial esa formación. Y luego una cosa que insiste también el magisterio, ¿no? La evangelización del mundo social no es lo mismo que evangelizar a las personas en la sociedad. Y me explico, no sé si... Sí. O sea, por ejemplo, si yo tengo una empresa, me convierto y soy tan apostólico que convierto a todos los que trabajan conmigo y antes de empezar a trabajar todos rezamos juntos, ya he cumplido la misión, evangelizar a la iglesia. Pues depende, porque si esa empresa que rezamos todos juntos resulta que tiene horarios de 14 horas y sueldo de 600 euros, evidentemente eso está por evangelizar. Una cosa es que la persona haya encontrado a Cristo, pero luego eso tiene implicaciones también sociales y a veces nos olvidamos de eso. Y luego está el ámbito cultural. No simplemente es evangelizar también las estructuras. Lo primero es la persona, eso está claro, sin un Claro, cambio pero de persona, de corazones, pero también eso tiene que llevar a evangelizar estructuras, instituciones y luego la cultura. Porque yo puedo cambiar una ley, pero si la cultura dominante es contraria a esa ley, por muy ley buena que ponga, la ley justa, difícilmente será eficaz, ¿no? Entonces, esos ámbitos forman parte de la evangelización de lo social, que dicen especialmente en italiano, cuando hablan de lo social, ¿no? Ese ámbito social pide no solo la conversión personal, sino también estructuras y también cultura, ¿no? Y ese es un sí, pero reto. muchas veces nos hemos quedado en la persona. No, yo intento ser un buen cristiano, intento ser un buen compañero de trabajo, intento ser una buena madre de familia, voy a misa, colaboro con mi parroquia, con Cáritas y tal. Pero vamos a ver, que voy a ir contando yo a mi trabajo o reuniones familiares o tal. Entonces, ¿cómo hacemos esa traslación de lo mío a lo nuestro, ¿no? En evangelización y en doctrina social de la Iglesia? Hombre, el reto es que el otro no es otro, sino es, como decir, es mi hermano. Al final ya decía Pablo VI que el problema del desarrollo no es simplemente una cuestión económica o de medios, es falta de fraternidad. Eso lo dice también el Papa en Laudato Si. Sí, no lo repites, el Papa Francisco coge mucho de Pablo Sí, VI, ¿no? Entonces, es falta de fraternidad. O sea, ¿soy acaso yo guardián de mi hermano? pues sí. Sí lo soy, sí lo soy. Entonces, no es indiferente. Entonces, querer al otro es querer su bien. Entonces, yo no puedo decir que vivo el amor cristiano si soy indiferente. El Papa habla mucho de esa cultura de la indiferencia. Si soy indiferente al bien de los demás, ¿cómo voy a poder yo realmente vivir el amor cristiano, ¿no? Entonces, es un reto que hay que despertar. Por ejemplo, ahora me salgo un poquito del guión, pero a mí me gusta estar tocando actualidad. Ahora que estamos viendo el tema de los refugiados, ¿no? Que vienen, que van. Ahora hice Suecia, abríamos el programa hablando de ello, ¿no? Que se tiene que quitar de encima 60.000, 80.000 refugiados. ¿Cuál sería la respuesta de los cristianos ante eso? Una No, respuesta con los pies en la tierra, claro, no, también. ahí Porque muchas veces también en hay este que... ámbito a la Iglesia se le acusa de ser tanto ingenua o inocente, ¿no? No, hay que distinguir. No existe la respuesta de la Iglesia, porque hay muchas respuestas compatibles con la fe cristiana. Y eso el Magisterio siempre ha dicho que una cosa es, digamos, esa orientación cristiana y otra cosa es pensar que solo existe una solución católica a los problemas sociales, ¿no? Yo puedo ir a Barcelona en tren, en coche, en avión y puede ser igual de católico. No será igual de católico si robo el coche, pero si voy... Entonces, hay soluciones a los problemas sociales compatibles con la fe cristiana. Lo que no es compatible es desentenderse de los problemas. Pero estos son temas muy complejos de los refugiados, porque otra cosa que siempre se ha dicho, cuando se dice que aquí que tiene la primacía, el trabajo o el capital. Si la primacía la tiene el trabajo, el capital tiene que ir a donde está el trabajo. En nuestro caso, es que la cuestión es invertir
para que las sociedades que están en crisis salgan de la crisis. Sí. La solución, pero mientras tanto no se les puede dejar ahí tirados. Entonces, ¿qué se hace? Digo, yo no soy competente para dar la solución católica, ¿no? Esa solución tendrá que tener una orientación, los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, pero ciertamente hay que huir tanto de la solución católica que la da el obispo, que no la puede dar, o el papa, que ni él puede dar la solución técnica, no es competencia de la Iglesia, y otra cosa es la orientación moral, antropológica, decir, no, es que es mi hermano, no podemos desentendernos, no podemos dejarles tirados. Sí, que alguien podría plantearse, bueno, pues como la Iglesia no da una solución tipo varita mágica, pues nos desentendemos y ya está. La doctrina social de la Iglesia no es un conjunto de recetas. Entonces, quien espere, a ver, una receta para este problema, no puedes encontrar en la doctrina social de la Iglesia una receta. Es una luz que me permite discernir, pensar a la luz del Evangelio, cuál puede ser la respuesta, pero esa respuesta al final tiene que crearla el amor cristiano. No está en un vademecum de respuestas ya, porque además los problemas son nuevos, no siempre van a ser los mismos, ¿no? Entonces ese es un reto que también hay que afrontar. ¿Y es para todos? Porque claro, algunos dirán, el obispo que hable para los católicos y la doctrina social de la Iglesia para los católicos. Yo no soy creyente, yo me pongo de lado. La doctrina social de la Iglesia evidentemente tiene como primer destinatario a la comunidad cristiana. Eso es evidente. Ahora bien, dado que se fundamenta no solo en la revelación, sino también en la razón humana, esa razón accesible a todo hombre, digamos, de buena voluntad, puede encontrar acogida en todos los hombres de buena voluntad. ¿Qué sucede? Que un no creyente no se adhiere a la doctrina social de la Iglesia por un argumento de autoridad. Como esto lo dice el Papa, lo hago caso, ¿no? Pero sí puede hacer ver la luz que se desprende en esa búsqueda de lo que es lo justo, lo verdadero. Benedicto XVI insistía que el objetivo de la política es la justicia. Y eso es obra de la razón práctica, no de la fe, sin más. La fe purifica esa razón y por eso tiene mucho que aportar, ¿no? Pero por eso en esa búsqueda de justicia todos estamos llamados, ¿no? Y nadie se puede sentir excluido, ¿no? Por decir, otra cosa es decir que esto lo dice la Iglesia, tú tienes que hacer caso. No, un no creyente evidentemente no va a encontrar un argumento de autoridad en la Iglesia, pero sí una luz de la verdad, de la razón que pueda acoger. Y si te doy la vuelta al argumento, la Iglesia que hable para los suyos, ¿y qué tiene que hablar la Iglesia de política, de economía, de cultura? Pues precisamente porque no está dando una catequesis sin más, sino que cuando... O sea, somos Iglesia, sí, pero somos ciudadanos. Somos constructores responsables de la sociedad terrena con nuestros hermanos. Entonces, todo lo que tenga que ver con la justicia, con la fraternidad, con la solidaridad, con el bien común, es una palabra que tiene que encontrar eco en los demás. Tenemos tanto derecho como los demás a decir nuestra opinión. Vuelvo a decir, no en el sentido de argumento de autoridad. Hay que obedecer lo que dice la Iglesia en este ámbito. Pero sí, en cuanto que es una luz moral, yo creo que ayuda a purificar esa razón y además también vemos que no simplemente es un argumento, ¿no? La doctrina de la Iglesia nace de la caridad, de ese encuentro con el amor de Dios que transforma los corazones. Y hoy estamos viendo como muchas veces falta esa energía moral, esa energía espiritual para sostenerse en el compromiso por el bien, para sostenerse ante la tentación de la corrupción, del pecado. No bastan estructuras justas. Hay que también transformar los corazones, lo hemos dicho al principio, ¿no? Y eso es una aportación que no puede hacer la pura filosofía. Entonces la razón también necesita esa purificación de la fe, ¿no? Este papel es negado a la Iglesia en el ámbito de lo que entendemos como cultura occidental y tal. Pero, por ejemplo, en otros ámbitos, por ejemplo, en los países islámicos, no se plantea. Los países islámicos es todo lo mismo. Es todo es política, economía, y todo está sujeto al Islam. Nos iríamos por otro tema. El Papa Francisco... Sí, ibas a decir. Creo que simplemente, o sea, que ahí una de las aportaciones claras de la fe, bueno, de la tradición judeo-cristiana es la desacralización del mundo. El mundo no es sagrado y tampoco es sagrado son las instituciones políticas. O sea, esa separación, no la separación absoluta, pero esa legítima autonomía entre el poder político y el... Sí, pero lo que yo me refería, don Jaime, es que mientras aquí lo vemos como normal, incluso atacamos a la Iglesia cuando se quiere que se metan en las sacristías, ¿no? La famosita frase y tal. Luego en otros regímenes dictatoriales, islamistas,
no es criticado. O sea, digamos que tenemos un doble juego, ¿no? Bueno, ya en críticas a otros regímenes además es un Bueno, poco complicado. Ahí. esto lo digo yo por mi propia. El Papa Francisco ha presentado en esta encíclica Laudato Si este mismo año, y es una encíclica donde se habla de la ecología humana, la ecología de la persona, pero donde sí que está cuajada de alusiones a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Digamos que el Papa sí que ha sacado el libro de las estanterías y le ha abierto para que coja aire, ¿no? Sí, no, él mismo dice, ¿no?, que es un documento que pertenece a ese corpus de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La cuestión de la ecología no es nueva, o sea, ya especialmente con Pablo VI empezó un poco, Juan Pablo II ya lo desarrolló en varios discursos del primero, los mensajes de la paz, Benito XVI, ¿no? ¿Cuál es la gran novedad de Papa Francisco? Pues que ha hecho de este tema una encíclica, no un discurso, una encíclica. Entonces, ahora bien, lo importante es darse cuenta que es una encíclica sobre la ecología humana integral. No es una encíclica sobre el cambio climático. No es una encíclica sobre la ecología ambiental. Él dice muchas veces, todo está conectado. Hay una crisis que es moral, antropológica, y entonces efectivamente también será social, ambiental, económica, pero hay que mirar ese todo. Todo está conectado realmente, ¿no? Y entonces es una cuestión fundamental darle un rostro humano a esa ecología, ¿no? Porque está la tentación de un antropocentrismo utilitarista que piensa que puede explotar la creación y no se da cuenta que el hombre está llamado, sí, a trabajarla. Eso forma parte del proyecto de Dios, pero también está llamado a cuidarla, a custodiar, ¿no? Para los que vengan después. Evidentemente, es una casa común. Pero las dos vocaciones, el custodiar y el trabajar, pertenecen a la vocación cristiana, ¿no? Pero la otra tentación es ese biologismo que piensa en el fondo que cualquier ser vivo tiene la misma dignidad, ¿no? Que el hombre. Entonces eso es también un grave peligro. Entonces hay un cierto también ecologismo radical de ese tipo que es antihumano, y por eso lo importante es leer la encíclica completa. Los documentos de Papa Francisco son difíciles. Pero no es larga, o sea, se puede leer con No, un se poquito puede leer. de... O sea, que no es un texto... Pero que son documentos sumamente largos y no es sencillo encontrar muchas veces un hilo claro, conductor. Sí. O sea, que me refiero que hace falta un análisis, ¿no? Entonces, claro, uno no se puede quedar solo con el titular. Hay gente que ha quedado encantada con la encíclica porque se fija en el titular del tema que le interesa, ¿no? Lo hablábamos antes de comenzar esta grabación, ¿no? Que esta entrevista, perdón, en directo, que siempre cada uno va a buscar, bueno, vender que el titular muchas veces que lleva sacado de la redacción, que no se lo estropee el ponente. Sí, no, entonces, pues digo que hace falta una lectura global, esa ecología humana integral. Solo el hombre es imagen de Dios. La creación no es posesión del hombre, es para el hombre, pero el hombre es para Dios. Entonces, no basta simplemente con decir custodia la creación si no custodias a tu hermano, que es el que habita en la creación. ¿Qué sentido tiene cuidar la casa si descuidamos a los habitantes? Sí, el Papa, voy a hablar de cabeza, pero ponía ejemplos muy claros, ¿no? Por un lado estamos protegiendo los bosques del Amazonas para que las tribus que están allí pues no puedan seguir viviendo como han vivido durante años y años, y por otro lado estamos fomentando el aborto para que no haya una superpoblación. O sea, sí, no, es evidente. Es así. ¿Qué consejos daría a un cristiano que quisiera formarse en la doctrina social de la Iglesia, aparte de apuntarse a este curso? Pues que hombre, ha funcionado perfectamente? Hablábamos ayer mismo con Isaac Martín Delgado y bueno, no ha hecho falta ni campaña de publicidad ni nada. O sea, esto con el boca a boca, y son 300 personas, no son pocas, ¿eh? Hombre, yo consejo no sé, y lo que sí insistiría, puede parecer una cosa que salirse de contexto, ¿no? Pero lo primero es fomentar el deseo de santidad. Y la santidad del fiel laico es incompatible con desentenderse del mundo en el que vive. O sea, decía Juan Pablo II, por ejemplo, en Christi Fidelis Laici, de ningún modo le es lícito a los fieles laicos abdicar de su participación en la vida política. ¿Por qué? Porque es la búsqueda del bien común, jurídico, económico, cultural. No puede abdicar de esa participación. Eso no significa estar en un partido o en otro, sino la búsqueda del bien común. Decía Juan Pablo II, hay dos tentaciones a las que los fieles laicos no siempre han sabido superar, que no. Una, la separación fe y vida.
Eso claramente es un error, eso no hay dudas. Pero la otra tentación que a veces se da es dedicar un esfuerzo tal a las tareas intraeclesiales que uno acaba desatendiendo sus compromisos específicos. Decía el Papa, lo específico de los fieles laicos es la santificación en el mundo, es transformar el mundo, las realidades terrenas. Estamos en nuestro mundo, en nuestro movimiento, en nuestra parroquia y nos olvidamos que... Somos sal, estamos llamados a ser sal del mundo y hay gente que le gusta estar en el salero. Qué bien se está en el salero. Y hay que ser sal del mundo, con el riesgo de que me pisen, pero es que hay que dar sabor. Claro. Y entonces a veces pues eso, hay que huir de una formación que sea un poco casi como por curiosidad. Eso solo como se vence cuando se encuentra en ese horizonte de la vocación. Es que es lo que Dios quiere de mí se encuentra fuera, en ese mundo. No está simplemente aquí. La Iglesia como comunión es necesaria, pero la comunión es para la misión. Y la misión del fiel laico no es simplemente estar en el consejo económico, en el consejo pastoral, en el catequesis. Eso es necesario, ¿no? Que los párrocos luego se meten conmigo cuando digo estas cosas. Es necesario, es bueno. Pero uno, si no es cristiano en su trabajo, si no es cristiano en su atención por el bien común, en política, en economía, bueno, pues es que entonces algo falla. Ya, pero también es verdad que a ver dónde se coloca uno en el ámbito político y económico, porque la Iglesia no... No, pero lo primero, por ejemplo, el trabajo. La primera realidad, bueno, la familia sería la primera realidad evidente, vivir cristianamente la familia, pero el trabajo, todos, bueno, desgraciadamente no todos trabajan, no todos Sí, trabajan. bueno. Pero, ahora bien, ¿todos los cristianos trabajan con el sentido de lo que es el trabajo? Porque hay muchos cristianos que piensan, yo si pudiera no trabajaba. Sí, o me escaqueo 2 horas antes. Cuando en cambio es vocación originaria, no es el fruto del pecado, es vocación originaria, el trabajo, es llamados a colaborar con el plan de Dios, colaborar, trabajar con el mismo Dios. Entonces, la formación en doctrina social de la Iglesia también es formación espiritual, porque nos ayuda a vivir cristianamente las realidades cotidianas. Y ahí luego se podrá transformar digamos, ese ambiente, ya sea laboral, ya sea económico, político, jurídico, a la luz del Evangelio. Pero lo primero es asumir realmente el significado de lo que estoy haciendo, ¿no? De mi acción en los ámbitos que hemos dicho, ¿no? Nos queda 2 minutos apurando mucho, que me mira el técnico, pero por esto último que planteaba, cierto de verte que la doctrina social de la Iglesia no está incluida en el programa de ningún partido político, ni se pretende que así sea, ¿no? Entonces, ante esas contradicciones que se puede encontrar un cristiano que decide participar en la vida política, ojo que nos limitamos a los partidos políticos porque se nos va el tiempo, pero hay muchas formas de participar en la vida política que no se circunscriben a la participación. Llega un momento en que a lo mejor tiene que decidir. Aquí en España hemos tenido casos, por ejemplo, la legislación que ha habido sobre el aborto, sobre la educación y tal. Y cuando hay que decidir... Bueno, pues evidentemente un cristiano no puede decidir contra su conciencia, porque el cristiano no vive para alcanzar el poder. A lo mejor puede haber políticos que piensen que el fin de la política es el poder, pero el fin de la política es el bien común. La política es esa búsqueda del bien común por parte de un pueblo, una comunidad política, bajo leyes justas y guiados, coordinados por la autoridad, pero el fin no es el poder. El poder tiene que ser servicio, ¿no? ¿Qué sucede? Que el cristiano lo que pasa es que tiene que dar sabor y no basta con conformarse a mayorías, ¿no? Hay caminos compatibles con la fe cristiana, pero también hay caminos incompatibles. Entonces ahí tiene que tener también la valentía del testimonio. El patrón, y decir, el me patrón voy. de los... No, me voy, no. Seguiré... O sea, yo aconsejo a gente que quiera interesarse en la política que empiece por lo local. Porque sí que el servicio es claro. Entonces, cuando uno tiene esa vocación de servicio realmente, luego estará preparado para también servir en otros ámbitos, ¿no? Pero en el ámbito, digamos, más grande, uno lo que va buscando es primero el poder, no el servicio, ¿no? Y yo creo que es una cosa esencial tener metido en el corazón, yo vengo aquí a servir. Y si tengo una capacidad para servir, pero bueno, esto sería entrar en muchas cuestiones. Se nos acaba el tiempo, pero por rizar el rizo también puedes decir ya, pero una vez que he llegado, aún puedo transigir en esto, pero sigo teniendo mi testimonio, si me voy, mi testimonio se perderá. No, irse, yo no aconsejo a nadie que se vaya, al revés. Si la gente buena, no digo solo católicos, si gente buena que busca el bien abandona porque dice es que la política es una cosa muy sucia, entonces ¿quién se va a quedar? Pues los que Pues entonces, lo hacen sucia, hay que estar ¿no? ahí. Es una forma eminente de caridad, decía ya Papa Pío XII. La caridad política es una forma eminente de caridad. El querer el bien común, eso exige sacrificios. Con el mal
O sea, uno no puede transigir con el mal radical, pero muchas veces pues a lo mejor podrá soportar ciertos males, pero fíjate, no puede cooperar directamente al mal. Aquí no hay tiempo para las distinciones, ¿no? Sí. O sea, cortamos ya. No, es que estoy saludando a un invitado que aparece No. por ahí. Entonces, no, simplemente, o sea, por ejemplo, cuando Juan Pablo II decía, ¿no? O sea, un político católico puede votar a favor de una ley del aborto cuando está restringiendo una ley peor, cuando queda claro su oposición a la ley. No vota esta ley porque sea buena, sino la vota porque es mejor que la otra. Sí, Puede entre lo votarla. malo y lo menos malo, ¿no? Claro, pero tiene que quedar clara su posición. No es decir, ¡ay, qué ley más estupenda! ¿No?